Sí, sí, la voz lo permite porque hoy es el Día Internacional del Cuidado de la Voz. Y como hoy es este día tan especial, estamos en comunicación telefónica con el doctor Miguel Coloma, a quien le damos la bienvenida. Hola doctor, ¿cómo le va? Hola Karina, ¿todo bien? ¿Se Muy, escucha bien? muy bien, se escucha, perfecto. Bueno, entonces, voz y oído bien. Bueno, doctor, hoy es el Día del Cuidado de la Voz. Yo no podía perderme esta oportunidad de hablar con el doctor Miguel Coloma, otorrinolaringólogo. Lo dije bien, ¿no? Sí. Bien. Y la importancia que es para nosotros, que estamos especialmente para mí, el cuidado y las técnicas del cuidado de mi voz. Pero hay millones de personas que trabajan con la voz, doctor. ¿Lo consultan? Sí, vos sabés que generalmente el día internacional o mundial, por ejemplo acá la Sociedad Argentina de la Voz, que siempre se ocupó de eso, tiene que ver con todo esto también porque todo esto comenzó en el año 1999 en Brasil. Uh-huh. El día para conmemorar un día y concientizar, y habitualmente se hacen durante una semana consultas gratuitas, inclusive en los establecimientos privados también, tanto en los privados como en los públicos, de atención y de prevención de las enfermedades de la voz y de los cuidados. Por ejemplo, este año se basa en el cuidado de la voz, por ejemplo, de los profesionales. Escuché mucho hablar sobre el cuidado de la voz, claro. Y que quizás hay daños que son después irremediables. Sí. Por ejemplo, tenemos Uh-huh. Cuidados de la voz del docente, cuidados para la voz del locutor y los cuidados para la voz del cantante. Por ahí lo del cantante ya es más específico porque lo hacen los cantantes, digamos, pero lo más común tal vez sea en cuanto a los profesionales se refiere, ¿no? Los cuidados para la voz del docente, que tenemos muchos y tal vez no tengan en cuenta algunos datos que si querés los podemos dar. Sí, me encantaría. Y también para el del locutor. Por ahí empezamos con la del docente, que es rapidísimo, pero sí. Comienzo por ahí con el final. ¿Qué sería? Por ejemplo, un solo grito puede dañar las cuerdas vocales. Uh-huh. Un solo grito. O sea, mal hecho, mal dado, un grito te puede alterar la función de la cuerda. Fumar o respirar humo de cigarrillo y son algunos de los elementos que hacen que se deba consultar con el especialista, ¿no es cierto? Es decir, que el docente no puede gritar, no debe gritar. No debe. Por ejemplo, algunos datos. Cuando escriba con tiza húmeda, es muy importante para que no levante polvito. Borrar con un trapo húmedo también. Por ejemplo, no utilizar solo la voz para llamar la atención. Por ejemplo, se puede aplaudir para claro. no gritar. Y lo que tiene que hacer es evitar hablar compitiendo con el ruido. Que eso es muy común también, en los locutores pasa lo mismo, que a veces también hay cosas que sí. Hay demasiado ruido cuando se va a hacer una conducción y uno tiene como, por más que tenga micrófonos, imponerse a ese ruido externo y eso daña. Exactamente. También otro de los temas con respecto a los docentes, son un poquito más. Sí. Caminar hasta el alumno al que se le desea hablar y no gritarle, ¿no? Bien. Un dato, evitar consumir alimentos y bebidas irritantes. ¿Como por ejemplo? Por ejemplo, chocolate, comer chocolate o abundante picantes, eso no es lo ideal. Comer antes de emitir la voz, por lo menos un par de horas antes, solo líquido antes, un rato antes de salir al aire, ¿no? Mira qué bueno ese dato. Sí, y el tema de la humidificación, por ejemplo, dosificar el habla en los ambientes ruidosos, como hablamos recién. Uh-huh. Tanto los ruidosos como los secos o con poca ventilación. Evitar el uso excesivo del teléfono.
Porque uno, cuando habla con teléfono, sobre todo con el celular, habla muy fuerte. Generalmente pasa eso, que por ahí la gente, si se fija, si presta atención, va a ver que uno está escuchando por ahí la conversación de otro que no le interesa. Porque se habla muy fuerte cuando se habla con el teléfono. Porque da la sensación, como no está presente, que no se escucha. Exactamente. Es increíble, pero es real. Bueno, pero pasa. Claro. Si prestas atención vas a ver que el que está hablando por teléfono habla muy fuerte. Bueno, y otra también no es conveniente hablar rápido o nervioso sin respirar lo suficiente entre las frases, porque eso por supuesto te hace que respires en el lugar inadecuado, digamos, ¿no? Claro. Con respecto hasta acá viene claro, ¿no? Se entiende. Perfecto. Y pienso que muy útil para los maestros todo lo que dijiste, ¿eh? La verdad que para que lo tengan en cuenta. Inclusive, a veces hasta puede llegarse a utilizar amplificación, ¿eh? En el micrófono, en los lugares donde hay demasiados alumnos. Y esto va, uno cuando habla de los docentes, por ahí piensa nada más que en los chiquitos. Y bueno, la docencia abarca muchos grupos etarios, ¿no es cierto? Y bueno, seguro. Lo más ruidoso tal vez sean los más chiquitos, pero eso hace que una de las enfermedades profesionales, que son las disfonías, los pólipos, los nódulos, bueno, hay que prevenir eso. Bien, esas son las consecuencias del mal empleo de la voz. Claro. Que terminan en este tipo de enfermedades. Y en el caso de la locución, esto por ejemplo, de prepararse previamente. Eso, pues sabes que exactamente. Es conveniente realizar un entrenamiento vocal continuo con fonoaudiólogos. Si es que uno, es decir, en general cuando se van a las clases de locución y se preparan, se les enseña a colocar la voz. Bueno, hay diferentes técnicas que obviamente las tienen que seguir practicando siempre. Claro, eso es así. A veces no se hace, sí. Entonces aparecen las disfonías. Pero el calentamiento vocal previo, bueno, eso es para, no es tu caso, pero que lo conoces el tema, pero sí, por ahí total. Tal vez los que están empezando, los que por ahí esporádicamente están en el micrófono y no son profesionales, bueno, a veces no saben cómo deben hacer, pero esto es de acuerdo a los requerimientos del momento, ¿no es cierto? Seguro, bueno. Y luego de hacer la locución, también hay que hacer una especie de enfriamiento vocal. Bueno, y aprender a respirar, por supuesto colocar la voz, usar el diafragma y todas esas cosas que deben conocer los que utilizan la voz en forma profesional. Seguro. Bueno, los cantantes también pasan por lo mismo. También. Exactamente, sí. Y otra cosa, no usar gaseosas en lo posible. La gaseosa también irrita. Una gaseosa fría a mucha gente le irrita, y hay gente que no se da cuenta, pero también le irrita y le altera la voz. No sabía que no, que alterara la voz, no. Ahora sí, el gas que es molesto, o antes de comenzar un programa tener en cuenta de no tomar gaseosa, sí, pero no sabía que irritaba, me entero ahora. Irrita porque seca. Bien. Seca todo lo que es, uno dice las cuerdas, no solo la cuerda, la voz tiene diferentes lugares por donde pasa, debe llegar a la zona de fonación donde están las cuerdas, debe entrar el aire por la nariz, donde se humidifica, se calienta, o sea que llega con la temperatura adecuada, y húmedo, es fundamental, y sin bacterias. Eso es más accesorio, pero tiene que entrar húmedo, por eso tiene que respirarse por la nariz. Entonces es la forma que no se sequen las cuerdas vocales. Es fundamental eso, tener bien sin ningún tipo de obstrucción la nariz.
eso aquel que tiene un problema, pólipos nasales, ¿sí? Estoy hablando, o algo que obstruye la nariz, o cuando está resfriado, bueno, cuando está resfriado es bastante complicado. O sea, son algunos de los elementos que van surgiendo y que por ahí están fuera de lo que yo pensaba decir, pero bueno, son enfermedades que son a veces propias de la alergia. Claro, tal cual. La alergia que a veces ocurre en los estudios, son amortiguados que no están bien ventilados, ahí pueden aparecer alergias respiratorias, aunque parezca mentira. Así que bueno, son algunas de las tantas. Siempre decimos que hay que consultar con el médico, pero está bueno en el Día de la Voz recordar un poco de técnicas y causas que pueden traer algunas enfermedades. Y siempre el agua cerquita a mano para ir humidificando. Dice, el agua no hace mal, para nada. Todo lo contrario. Hace bien. Bueno, doctor, muchísimas gracias y bueno, feliz día. Bueno, muchas gracias. Espero que haya sido de utilidad. Segura. Muchas gracias. No, gracias, Karina. Hasta luego. Bueno, en el Día Mundial de la Voz estábamos hablando en comunicación telefónica con el doctor Miguel Coloma. Así que muy bueno todo lo que nos dijo, esta técnica más que importante para cuidar la voz justo en el Día de la Voz.